Uno. Ya, Carlos, comencemos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro primer webinar del año 2022. Soy la doctora Andrea Giovanni, actual presidenta de la Sociedad Médica de Santiago, Sociedad Chilena de Medicina Interna. La siguiente. Y quiero comentarles que nuestra sociedad es una sociedad científica sin fines de lucro que basa sus actividades en 4 pilares fundamentales. Nuestros cursos de educación médica continua, que son cursos formativos a distintos niveles de complejidad, que tenemos una convocatoria importante, en que queremos tener una labor importante en la educación de los médicos. Nuestra revista médica de Chile, que este año cumple 150 años, es la revista de habla hispana más antigua del mundo, que ha tenido solo un origen como la revista médica. Así que estén atentos porque vamos a tener actividades de conmemoración de este gran evento durante todo el año. Tenemos nuestro Congreso de Medicina Interna, ese es el afiche del Congreso del año pasado. Estamos preparando un congreso muy interesante para este año, así que los invitamos desde ya
con temas desafiantes, novedosos. Estamos muy felices con lo que ya llevamos avanzado. Prontamente estará la ficha también disponible. Y nuestro cuarto pilar son estos tutoriales médicos, que son una rememoranza de las reuniones clínicas antiguas de los internistas que se hacían en la sede de la sociedad, que estamos haciendo desde el año 2020 en razón de la pandemia. Definimos hacer una actividad formativa para nuestros becados y nuestros médicos de regiones, nuestros médicos en formación. La siguiente, Carlos. Y nuestro tutorial de hoy día es un tema apasionante, el dolor torácico, ¿verdad? Y están convocados la Sociedad Chilena de Cardiología. Tenemos el agrado y el honor de tener al presidente, al doctor Russell, con dos jóvenes cardiólogos, así que, doctor Russell, presente a sus colegas. Muchas gracias, Andrea. Primero que todo, saludar a toda la audiencia que se ha unido a esta primera webinar del año de la Sociedad Médica. Segundo lugar, agradecer a Andrea la oportunidad que nos brinda la Sociedad Médica de poder participar en esta importante e interesante actividad. Y como bien decía, hemos designado, digamos, hemos solicitado la colaboración de dos cardiólogos de la nueva camada, digamos, para esta actividad, quienes han preparado interesantes casos clínicos. Lo importante es que esto sea interactivo, se han intercalado preguntas en relación con estos casos clínicos, así que quiero dejar a los dos expositores, el doctor, en primer lugar, el doctor Ricardo Ramírez, cardiólogo, que se desempeña en el Hospital Barros Luco Trudó y que es miembro, obviamente, de la Sociedad Chilena de Cardiología. Y en segundo lugar presentará el doctor Luis Quiñiñir. Luis es cardiólogo del Hospital Regional de Temuco, de la Universidad de la Frontera, también miembro activo de la Sociedad Chilena de Cardiología. Así es que sin más preámbulos, los dejo en primer término con Ricardo y luego con Luis. Gracias a todos por participar y espero que sean de su agrado los casos que hemos preparado. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Ricardo Ramírez, yo soy médico cardiólogo del Hospital Barros Luco y a su vez también dar las gracias a la doctora Fiadane y al doctor Víctor Rosell por la invitación a participar en este webinar de casos clínicos. Lo primero es comentarles que este caso clínico se desarrolla en dos instituciones diferentes. Primero en nuestro hospital, que es un hospital que presta servicio al área sur de Santiago, y además en una resolución conjunta con el Instituto Nacional del Tórax. Nuestro servicio es un servicio que tiene un área ambulatoria y un área hospitalizada de pacientes que se reparten entre el servicio de medicina y la unidad de cuidados intensivos coronarios, que es una unidad de 10 camas donde yo me desempeño. Así que sin más, vamos a comenzar. Para contextualizarlo, los datos del paciente, se trata de un hombre de 57 años, cuyos antecedentes médicos son hipertensión y obesidad. Tiene un antecedente quirúrgico de una apendicectomía y su motivo de consulta es dolor torácico. Aquí quiero recalcarle algo, siempre en el sentido de que puedan entender cuál es el contexto, y este caso se desarrolló al principio de la pandemia, vino por ahí por los meses de abril, mayo del año 2020, cuando estaba iniciando los primeros casos de COVID en Chile, y esta paciente estaba cursando una infección leve por COVID en su domicilio, y inicia con molestia centrotorácica intermitente hasta que este dolor evoluciona a un dolor torácico retroesternal opresivo de inicio brusco, asociado a disnea en reposo, de aproximadamente casi un día de evolución. Entonces, nuestra primera pregunta interactiva es, solo en base a la historia clínica, ¿cuál de los siguientes sería su examen de elección para iniciar el estudio de este paciente?
Tenemos unos segundos para votar. Participen en la votación. Ahí están las alternativas. Bueno, veo que afortunadamente el 88% de ustedes aceptó la pregunta correcta, que es obviamente comenzar con un electrocardiograma por las características del dolor y los factores de riesgo cardiovasculares del paciente. Y vamos a ver el trazado entonces. Entonces, este es el trazado electrocardiográfico. Me gustaría que tengan un momento para que lo puedan ver. Y a continuación, entonces, la pregunta número 2. Este es un electro bien interesante, Ricardo. Yo creo que nos plantea algunos desafíos. No es infrecuente ver este tipo de electrocardiograma en el servicio de urgencia. Yo creo que nos deja alguna enseñanza, así que esperemos cómo ha votado el auditorio. Yo creo que podemos hacer unos comentarios a ese respecto. Sí. Bueno, la mayoría de ustedes, casi 50%, se inclina por caracterizar este cuadro clínico y electrocardiográfico como un infarto sin supradesnivel del ST. Y otro porcentaje más, que ya vamos llegando casi al 76%, lo sigue clasificando como un infarto sin supradesnivel del ST, lo cual es interesante porque, como comentaba el doctor Rosell, no es un cuadro clínico habitual de ver, y además eso refuerza la idea de lo que le queremos transmitir. ¿Ya? Así que en este caso, a la mayoría del auditorio le puedo decir que en el fondo está equivocado en su respuesta, y el otro 20% sí aceptó. Y un poco de la explicación de este trazado electrocardiográfico, lo primero es que nos enfrentamos a un electrocardiograma que está adecuadamente estandarizado, tiene un eje eléctrico que es normal. Ustedes pueden ver que está en ritmo sinusal con una conducción aurículo-ventricular normal. Y luego llama enormemente la atención la aparición de una imagen de lesión subendocárdica en la pared anteroseptal. Y esta imagen de lesión subendocárdica, en este contexto, siempre nos debe hacer pensar que puede y debe probablemente corresponder a una imagen especular de una lesión subepicárdica o un supradesnivel del ST que está ocurriendo en la pared posterior del ventrículo izquierdo, derivaciones que por lo tanto debemos ir a buscar. En este caso debemos ir a buscar las derivaciones posteriores y derechas. En la siguiente diapositiva yo les muestro las derivaciones derechas, posteriores. Estas derivaciones posteriores, tanto en B8 y en B9, se ve la imagen de lesión subepicárdica, que en el fondo corresponde a la oclusión de una arteria en el fondo coronaria. Y recordarles en este punto que el criterio electrocardiográfico de voltaje para hacer el diagnóstico es de 0,5 milímetros, el cual los tiene acá presentes en este trazado. Y por lo tanto, el enfrentamiento de este paciente era pensar que estaban ante un síndrome coronario con supradesnivel del ST y no
un síndrome coronario sin supradesnivel del ST. Sí, bien importante, Ricardo, este concepto. Yo creo que hay que remarcarlo para la audiencia, porque no pocas veces hay errores de interpretación del electro y se catalogan a estos pacientes como infartos sin nivel del ST y se quita la posibilidad a los pacientes de que sean o trombolizados o en el escenario mejor, digamos, que vayan al laboratorio de hemodinamia para abrir la arteria relacionada con el infarto. Así que recordar esta imagen de infra de nivel del ST de B1 a B3, importante, y que hay que acordarse de solicitar las derivaciones posteriores. Siga nomás, Ricardo. Yo quizá un comentario cortito, Ricardo, Sí, nomás Luis. para la audiencia comenzar interesante, que siempre que ven esto de electro, no sé si puedes ver, Ricardo, a veces les digo a los Bueno, alumnos que si ustedes colocan el previo, por favor, si ustedes colocan el electrocardiograma y lo ven a contraluz y lo miran del otro lado, al revés, digamos, van a ver clarito que tiene, ¿no es cierto?, una R y un superdesnivel, en el fondo reflejando la pared posterior. Y un bonito truco, porque si ustedes lo miran al revés, se ve exactamente igual a cómo se ve la imagen en derivadas posteriores. Así que es un punto de enseñanza súper importante a toda la gente que hace urgencia y que ve pacientes con dolor torácico. hasta esta primera etapa de la evolución del paciente había sido evaluado en un SAPO, cerca del Hospital Barros Luco, y fue en el fondo inicialmente derivado como una sospecha en el fondo de una neumonía COVID grave complicada. Y después cuando llegó al reanimador de nuestro servicio de urgencia y lo fuimos a examinar, primero nos encontramos un paciente que estaba disneico con reposo, con esta fase que tiene esta caricatura que está acá, su piel fría, el llene capilar enlentecido, con incurgitación yugular, uso de musculatura accesoria, estertores difusos, y este soplo, que espero que todos lo puedan escuchar, a la ocultación cardíaca. ¿Ya? Entonces, en base a estos hallazgos clínicos nuevos del examen físico de nuestro paciente, es que surge esta siguiente pregunta. Los invitamos a votar cuál sería la conducta terapéutica. O se deriva para angioplastía primaria, soporte vasopresor, manejo de la vía aérea o trombolisis sistémica. Wow. Entonces tenemos una división en las respuestas. Prácticamente la mitad del público se inclina por derivarlo para angioplastía primaria. Otro 40% le daría soporte vasopresor y manejo de la vía aérea y solo un 15% trombolisis sistémica. ¿Ya? La verdad es que le sigo insistiendo que el contexto era complejo. Era esa época en que teníamos todos miedo de acercarnos a los pacientes con sospecha de COVID, donde nuestras capacidades del examen físico en algunas ocasiones se vieron mermadas. Y eso incidió lamentablemente sobre el devenir de algunos pacientes. En este caso, este paciente está muy grave, pero la solución final fue hacia la que se inclinó la mayoría, que fue derivarlo para angioplastía primaria, y fue lo que nosotros efectivamente hicimos en el laboratorio de hemodinamia del Hospital Barros Luco. En la imagen que está a la izquierda, obviamente no como en la caricatura, digamos que el operador ni el paciente estaban tan tranquilos como en esta imagen, pero en la imagen de la izquierda de su pantalla se ve la arteria coronaria derecha, que no presenta ninguna lesión significativa en su trayecto. Mientras que, como ven acá en la video del lado derecho de su pantalla,
se proyecta la arteria descendente anterior que no presenta lesiones, mientras que acá donde se marca con la flecha en rojo, la arteria circunfleja se encuentra ocluida en su segmento proximal, ocluida de aspecto agudo. Así que el operador en el fondo procedió a hacer la angioplastía primaria y realizó el implante de un stent de forma exitosa con flujo TINI 3. Y ustedes ven que se restaura el flujo y se aprecia la totalidad del vaso que estaba previamente ocluido. Hasta aquí todo bien. Sentíamos que estábamos haciendo un... Ricardo, ¿puedo hacer un comentario muy, muy cortito? Sí, sí. Solamente para hacer el comentario que a los colegas que trabajan en, digamos, en SAPU, en SAMU, lugares que no tienen acceso a hemodinamia, solo recordar que en general el tiempo que se sugiere es 2 horas de espera. O sea, si ustedes pueden tener en 2 horas en el paciente en el pabellón de hemodinamia, lo que se sugiere es una angioplastía primaria, ¿no es cierto? Al menos yo trabajo en Temuco, en regiones, y probablemente nuestra realidad es bastante distinta a la de Santiago, así que en realidad nosotros tenemos bastante experiencia. La verdad es que lo que le enseñamos a nuestros alumnos, a nuestros becados de medicina, si ustedes no pueden tener al paciente en el pabellón de hemodinamia en 2 horas acostado en la mesa, en general la trombolisis es una muy buena opción, sobre todo si el paciente llega a un infarto con de pocas horas de evolución. Sí, buen comentario, Luis. Yo creo que cada uno enfrenta realidades distintas. Lo importante es ofrecerle la posibilidad de reperfusión a los pacientes, y uno determinará de acuerdo con los tiempos de desplazamiento, etcétera. Sí. Y en ese mismo sentido, nosotros en ocasiones también usamos una estrategia fármaco-invasiva, en el sentido de que nuestros traslados a veces son complejos y en ocasiones trombolizamos y luego completamos la angioplastía. Siguiendo con el uso del caso, vamos a la pregunta número 5, porque aquí hay todavía cabos que no están aclarados. Entonces, para nuestros participantes, ¿por qué razón el paciente entonces tiene un soplo? En la pregunta número 5. ¿Habrá ocurrido acaso una ruptura del músculo papilar posteromedial? ¿Es acaso esto una comunicación interventricular? Estamos frente a una insuficiencia aórtica aguda, es una ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo, así que los invito a contestar para poder dar una explicación a este soplo. Bueno, comentarles que mientras responden que el enfermo después de la angioplastía, que nosotros pensamos, primero, cuando lo evaluamos de la unidad coronaria nos llamaba mucho la atención lo choqueado que estaba el paciente para el vaso que estaba afectado, que era la circunfleja, y luego los hallazgos del examen físico, que les describí, ese soplo que escucharon, nos hicieron ponernos en alerta y comenzar a pensar en quizás diagnósticos alternativos. Bien, en este caso, la mayoría de ustedes se inclina por la presencia de una ruptura del músculo papilar posteromedial. Hay otro porcentaje de quienes pensaron en otras complicaciones mecánicas como la comunicación interventricular o la ruptura del pared libre, y otro 26% sobre la insuficiencia aórtica aguda, que en verdad no hay como en el fondo un asidero clínico como para efectivo para haberla planteado. Las otras sí son planteables, ¿ya? Cuando lo recibimos entonces en la unidad coronaria, lo que hicimos fue realizarle un ecocardiograma transesofágico a pie de cama, como dice acá. Y lo que nos encontramos en el fondo es, en las imágenes que están a la izquierda de su pantalla, ven una visión de 4 cámaras a nivel medio esofágico, donde ven un ventrículo derecho que se ve de tamaño normal, mientras que un ventrículo izquierdo que está hiperdinámico, y llama la atención acá a nivel de la válvula mitral, ¿ya? Esta flap o prolapso del velo posterior,
que de nuevo se ve con mayor evidencia en esta imagen central, que es una imagen de 5 cámaras, está bien a nivel medio esofágico, y el desarrollo de esta insuficiencia mitral severa que se ve al Doppler color. Entonces, en este contexto, nosotros nos planteamos la siguiente pregunta, que ustedes me deben ayudar a resolver, que es, ¿cuál sería la conducta terapéutica a seguir en este caso? Cardiocirugía, ECMO, soporte vasopresor inotrópico o diuréticos. Vayan votando. Luis, no sé si usted quiere comentar respecto de este caso. Esto fue en medio de la pandemia. No sé cuál fue su experiencia en relación al infarto, las consultas, las complicaciones en tiempos de por lo menos los inicios de la pandemia. Sí, bueno, la verdad es que dos comentarios, como usted mencionaba, que menciona Ricardo, la verdad es que yo creo que la pandemia nos marcó duro, ¿no es cierto? Y la verdad es que las complicaciones asociadas a atención tardía de salud fueron en su vida, digamos. La verdad es que nos tocó también vivir acá nosotros en nuestro hospital varias complicaciones mecánicas del infarto, ¿no es cierto? Que afortunadamente o en la era prepandemia, yo, Ricardo, ¿no es cierto? Que no terminamos nuestra formación probablemente hace poco, la verdad es que uno no vio mucho, digamos. Pero la pandemia hizo que justamente llegaran estos pacientes con atención tardía y eso aumentara mucho la incidencia de complicaciones. Y probablemente acá en un punto de enseñanza que es importante, ¿no es cierto?, para los que están escuchando, es que cada vez que ustedes enfrenten un infarto y tratar de más o menos localizar qué pared este infarto, siempre tratar de adelantarse y pensar las complicaciones que puede tener este infarto, ya sea mecánicas o eléctricas, por ejemplo. Como mencionaba Ricardo, las más comunes en este caso son ruptura de músculo papilar en caso de arteria circunfleja, ruptura del septo, no comunicación interauricular en caso de infarto extenso de pared anterior. Y la otra complicación que probablemente es muy común recordar es pacientes con infarto de pared inferior, sobre todo arteria coronaria derecha, en que hace bloqueos AV transitorios. Así que es súper importante cuando ustedes vean un infarto, además de tener todo el esquema mental del tratamiento con antiagregantes plaquetarios, hemodinamia, angioplastía, siempre tratar de adelantarse un poco y pensar cuáles son las complicaciones que puede hacer este paciente. Y aparte de las complicaciones en general del infarto, como son, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca o la arritmia, dependiendo de la localización del infarto, pueden tener algunas complicaciones específicas, como por ejemplo este caso que está presentando Ricardo. Ahí tenemos, Ricardo, el comportamiento de la votación. Bueno, veo que la mayoría se inclinó a favor de la cardiocirugía, que fue lo que nosotros solicitamos. Ahora, obviamente, como comentario, digamos, algunas de estas opciones no son excluyentes. Digamos, puede ser que un paciente, acá el tratamiento principal es reparar la válvula, reemplazar la válvula. Obviamente, si el paciente lo requiere, hay que hacer el soporte vasopresor inotrópico y en algunos casos a veces es necesario recurrir a estos tipos de asistencia circulatoria, como ahora se ha puesto muy de moda usar el ECMO, en este caso un ECMO venoarterial. Sí, era una opción, ¿no? Yo quiero mostrarles la siguiente diapositiva. Tengo un segundo, tengo un problema para avanzar la diapositiva en este momento. Pero básicamente lo que nosotros apuntamos es a lo que dice usted, doctor Rosé, en el sentido de que pedimos ayuda al instituto para darle soporte mecánico al paciente mientras se preparaba todo para su cirugía. Problema para compartirles o avanzar la diapositiva. Ahí está. Entonces, antes lo que hicimos fue estabilizar al paciente y darle un soporte mecánico con un balón de contrapulsación y darle monitorización y titulación de los vasopresores inotrópicos a través de un catéter de Swan-Ganz. Acá en esta imagen
en el fondo de fluoroscopía. Lo que les quiero mostrar es que se ve el paso del catéter de Swan-Ganz y además hay una imagen de inflado y desinflado que corresponde al balón de contrapulsación. El balón es un dispositivo de asistencia mecánica de corta duración que en general tiene la capacidad de elevar el gasto cardíaco 0,5 a 1 litro kilo por minuto y lo que hace básicamente es generar un desinflado durante el periodo sistólico y inflado durante el periodo diastólico, de tal manera que durante la sístole genera un efecto Venturi y con eso, además después durante la diástole al inflarse, genera una mayor perfusión coronaria y de esa manera mejorar la isquemia concomitante que tenía este paciente. Y una vez que se realizó esto y se logró cierto grado de estabilización clínica, se pudo llevar el paciente a cardiocirugía. Esta era su radiografía de tórax en la que se ve implantado el catéter de arteria pulmonar. La congestión, importante congestión pulmonar que tenía el paciente y además el marcador del catéter del balón de contrapulsación. Acá tienen unas imágenes de la cirugía que me la facilitó el doctor Sebastián Iturri y César Paulsen, que son cardiocirujanos del Instituto Nacional del Tórax, en donde en la flecha en azul muestran o están exponiendo el músculo papilar posteromedial roto. Y la imagen para terminar es el implante en el fondo de la prótesis biológica que se le reemplazó al paciente. Subrayar acá varios hechos puntuales y sobre todo porque estamos en un webinar de la Sociedad de Medicina Interna de lo trascendente que es el examen físico. Cometimos varios errores. Primero, inicialmente, pensar que el paciente tenía una neumonía COVID grande, grave, complicada. No era el caso. Segundo, soslayar el examen físico en el sentido de que tenía un soplo de insuficiencia mitral claro, y con las 24 horas de evolución que tenía este paciente y la presencia de esta lesión subepicárdica en la circunfleja, independiente y más aún cuando la arteria se encontró ocluida en la angiografía, había que pensar en una complicación mecánica, como era esta. Quizás no tenía mucho sentido hacer la revascularización y debíamos, sin más dilación, haber pedido antes la cardiocirugía. Quizás estuve un poco retrasado en eso, pero afortunadamente el paciente sobrevivió, no quedó con secuelas, lo hemos controlado en el hospital y afortunadamente está en una adecuada capacidad funcional y vivo. Ese es el caso que les quería presentar el día de hoy. Gracias. Gracias, Ricardo. Vamos a pasar entonces al segundo caso clínico. Mientras hacemos la transición, Ricardo, hay una pregunta de la audiencia que dice, en caso de sospecha de una complicación mecánica, si es que se concentra en soporte y cardiocirugía o vale la angioplastía, la reperfusión. Doc, no escuché bien la pregunta. No, la pregunta es, en este caso se sospechó una complicación, entonces hay una pregunta de la audiencia que indica si procede la angioplastía primaria o ya se concentra en soporte general, qué sé yo, vasoactivo, y se programa la cardiocirugía. Yo entiendo que acá los tiempos, el paciente fue una consulta tardía, obviamente un paciente que consulta en las primeras horas, uno tiene que concentrarse en la reperfusión. Claro, cuando el infarto ya está constituido y el paciente evoluciona con una complicación, ya han pasado los tiempos en donde se puede hacer reperfusión, obviamente hay que resolver directamente lo quirúrgico si no logra el paciente sostenerse con un tratamiento médico. Claro, en este caso este paciente tenía 24 horas de evolución y si uno hubiese realizado el diagnóstico antes, probablemente haber hecho la angioplastía primaria no tenía sentido, sino que siempre igual uno debe evaluar la anatomía coronaria en estos casos antes de plantearse la cardiocirugía, pero no hubiese tenido sentido si uno hubiese tenido el diagnóstico hecho antes.
Ahora, como dice frecuentemente. usted, en las primeras horas del infarto se va a concentrar en la revascularización. Pero habían varios elementos, como yo les comentaba, que hacían sospechar que aquí había una complicación. Era un infarto que se suponía de la circunfleja, que uno presupone que no hay una gran cantidad de masa miocárdica en riesgo y por lo tanto no tendría por qué, si no había una complicación mecánica, tener ese grado de shock en el que se encontraba el paciente. Todos esos elementos, más los hallazgos del examen físico, fueron los que nos permitieron orientarnos hacia el diagnóstico de esta complicación. Bueno, y después vino la ayuda de la ecografía transesofágica, que es muy importante tener ecografía disponible en las unidades coronarias o en los servicios de urgencia, porque permite hacer estos diagnósticos cuando se utiliza con certeza. Ok, podemos seguir, Luis, después en la sección de comentarios y preguntas vamos a poder resolver alguna otra duda o comentarios que se han puesto en el chat. Perfecto. Voy a arreglar acá ahí está. Ya, todos pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, se ve claro, Luis. Bueno, muchas gracias a la doctora Fayane por la invitación. Aquí como Chicar estamos felices de poder compartir un poco con usted y mostrar algunos casos. Mi nombre es Luis Quiñeiro, soy cardiólogo y electrofisiólogo de Temuco, del Hospital Regional de Temuco y de la Universidad de la Frontera. Y le voy a traer otro caso que pareció al de Ricardo, es bien terrible, pero que nos dejó bastantes enseñanzas, ¿ya? Este era un paciente joven, 54 años, la verdad es que no tenía ningún antecedente previo, ¿ya? Pero la verdad es que era típico paciente varón que en su vida había ido al médico. Y el motivo de consulta de este paciente fue dolor torácico intenso, ¿ya? De 30 minutos de duración y consultó más o menos a las 7:30 de la mañana. Tratar de acordarse un poquitito la hora porque en realidad todo esto ocurre en un solo día, fue un caso bien dramático. Empezó más o menos a las 6:30 de la mañana con dolor torácico opresivo intenso y acudió al servicio de urgencia del hospital asociado a dificultad respiratoria y algunos síntomas neurovegetativos, palidez, sudoración, sin muchos otros síntomas asociados, ni tos, ni diarrea, ni vómitos, pero sí también dijo que hace 5 días estaba con un poco de sensación febril, sobre todo en las noches, ¿ya? Esta pregunta es bien similar a la de Ricardo, así que probablemente ya se sabe la respuesta, que es solamente con la historia clínica, digamos, ¿ya? ¿Qué es lo que uno debería descartar como primera opción? Y probablemente esto se desprende cuál es el primer examen que hay que mostrar. No sé si puedo mostrar la pregunta 1, está en pantalla, ¿no? Exacto. Así que lo invitamos a votar. Ahora ahí están incluidos los diagnósticos principales, Luis, que uno siempre quiere descartar en el servicio de urgencia. Exacto. No sé si quieres hacer un comentario con respecto a eso, Ricardo, a estos diagnósticos diferenciales en la urgencia con dolor torácico. Bueno, en general uno aquí puede tener un enfrentamiento clínico respecto de estos diagnósticos y primero analizar las características del dolor en el caso del infarto. Es un dolor habitualmente centrotorácico que se asocia a síntomas neurovegetativos de más de 20 minutos de evolución, que la mayoría de las veces aparece en relación al esfuerzo físico. En relación a la disección aórtica, normalmente es un dolor. El doctor Ramírez perdió la conexión. Sí. Sigue Luis con tu Sí. presentación. Ya, perfecto. ¿Podemos ver la respuesta entonces de la pregunta? Excelente, sí. Bueno, la verdad es que el diagnóstico diferencial, como en toda medicina interna, siempre tiene que ser bien amplio, ¿ah? Pero en el fondo la moraleja de esta pregunta es que si ustedes enfrentan un dolor torácico, sobre todo si fue opresivo y fue recto, tener siempre la primera opción para usted en su mente tiene que ser un síndrome coronario agudo, ¿ya? Es una de las principales causas de mortalidad actualmente en Chile y la verdad es que solamente para diagnosticarlo necesitan anamnesia y un electrocardiograma, que es el examen que uno tiene a mano en todos los servicios de urgencia y en los SAP, ¿ya? Voy a cerrar eso.
Entonces, bueno, antes de tomarle un electrocardiograma, ¿no es cierto? Vamos a examinar al paciente. La verdad es que el paciente llegó en bastante malas condiciones, ¿ya? Llegó hipotenso y con lleno capilar prolongado, muy taquicárdico y con yugulares ingurgitadas, ¿ya? Y tenía un examen cardíaco bien llamativo, tenía un choque de la punta que no estaba desplazado, o sea, no había cardiomegalia clínica, pero sí tenía un tercer ruido, ¿no es cierto? Tenía un ritmo de galope y además tenía un soplo aórtico eyectivo más un soplo aspirativo suave, ¿ya? Crépitos bilaterales, sin edema y el pulso filiforme, ¿ya? Entonces, esto también para responder un poco, creo que lo hicieron ahí en la pregunta en el chat, ¿qué hace primero uno ante una urgencia, digamos? ¿Lo intuba y lo lleva a algún examen? ¿Lo intuba y lo llama a electrocardiograma, por ejemplo? En general, lo primero siempre que uno recibe estos pacientes es tratar de estabilizarlo en agudo, ¿ya? O sea, el ABC, y en este caso, pacientes que llegan con este nivel de hipoperfusión, lo mejor es conectar la ventilación mecánica e intubarlo en el mismo servicio de urgencia, ¿ya? Y de ahí partimos todo. En este caso se tomó un electrocardiograma antes de la intubación, ¿no es cierto? Voy a dejar ahí un poco para que lo miren, ¿no es cierto? Voy a lanzar la pregunta mientras y después volvemos al electrocardiograma. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable con el electrocardiograma? Y aquí es muy importante decir más probable, ¿eh? Porque la verdad es que el diagnóstico diferencial en este paciente sigue siendo bien amplio. Perdón, no sé si podemos sacar la pregunta ahí, Carlos. Perfecto. Entonces, mientras ustedes eh, responden, voy a poner este electrocardiograma de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, como bien dijo Ricardo, aquí tenemos, si bien un de 1, de 2, de 3, acá tenemos, ¿no es cierto?, ABL, ABR, ABF, y acá tenemos las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 en este caso está borrado, parece que esto no nos pasa bien frecuente en el servicio de urgencia, que no hay alguna derivada que se pierde un poquitito, ¿no es cierto? Esto fue probablemente dentro de la emergencia, y B6, ¿ya? Entonces tenemos un ritmo sinusal que está con un eje conservado, ¿no es cierto? Y vamos a ver, no sé si podemos poner, Carlos, las respuestas, por favor. Síndrome coronario agudo, excelente, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, yo creo que los dos diagnósticos que sacaron mayor porcentaje son probablemente los que deberían estar en el tope, ¿no es cierto?, de nuestros diagnósticos diferenciales, síndrome coronario agudo y insuficiencia valvular cardíaca, ¿ya? Vamos a ver el electrocardiograma con calma, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver acá, está en ritmo sinusal, se ven los complejos QRS, pero fíjense acá que tiene esto que es muy llamativo de isquemia aguda, sobre todo en los primeros minutos, ¿ya? Acuérdense que este paciente consultó a las 7 de la mañana con un dolor torácico que recién había comenzado, o sea, este electrocardiograma es de las 7:20, y fíjense que tiene estas T, que son unas T picudas y amplias, acá, ¿ya? T picudas y de base más o menos estrecha, y acá en B4, ¿no es cierto?, se esboza un supradesnivel. Lamentablemente perdimos un poquitito de 5, pero sí efectivamente este electrocardiograma es isquémico, ¿ya? Si ustedes miran acá en D2, también tiene un infradesnivel del segmento ACT y también un infradesnivel acá en ADF, ¿ya? Acordarse que tanto el supra como el infradesnivel uno tiene que medirlo acá donde está el punto J, ¿ya? Y ustedes lo comparan con la isoeléctrica, que generalmente la mejor es este intervalo, que es el intervalo TP, ¿ya? Entonces tienen acá ustedes el intervalo TP, y si se fijan acá, dos cuadraditos más abajo, está el punto J, o sea, un infranivel que es significativo, ¿ya? Esto es un electrocardiograma que es isquémico. No sé si Ricardo o doctor Rosell quieren hacer unos comentarios respecto a este primer electrocardiograma. Sí, que algunas veces uno en la urgencia le toca recibir estos pacientes con esta onda T que usted ha señalado, hiperaguda, de isquemia hiperaguda, y pueden un poco desorientar en el diagnóstico porque no se ve con claridad el supranivel del ST. Aquí, afortunadamente, sí se visualizaba ya el supranivel del ST, pero hay que tener en mente, así como dijimos del primer electro, el infarto de pared posterior, estos cambios que son muy iniciales dentro de la evolución del infarto.
Y lo otro, comentar que en relación ahí a las derivaciones inferiores, cuando uno está mirando un infranivel del ST, hay algunos elementos que lo pueden hacer más isquémico, en el sentido de que uno puede enfrentar un infranivel del ST descendente, ascendente o horizontal como este. Y cuando uno ve un ST horizontal como este, es mayor aún la probabilidad de que uno esté enfrentando isquemia miocárdica. Eso. Muchas gracias. Entonces, bueno, este fue la radiografía post-intubación. Esta es una radiografía portátil en el servicio de urgencia. La verdad es que se ha infiltrado algodonoso, ¿no es cierto?, difuso, sugerente de un edema pulmonar agudo también, ¿no es cierto? Vamos a ir avanzando y estos fueron esto fue un perfil crítico, exámenes de urgencia que se pidieron rápidamente en el servicio de urgencia. La verdad es que es un panorama bien aterrador, ¿no es cierto? Si se fijan a este láctico, esto quiere decir que este paciente está en un shock bien profundo, ¿no es cierto? Y además, algo que después probablemente vamos a tener en la unidad diagnóstica es que llegó con una anemia microcítica, ya que es curioso para un hombre joven. Función renal adecuada, ¿no es cierto? PSR también elevada, que también concuerda un poco, ¿no es cierto?, con esta sensación febril que tenía el paciente previamente, ¿ya? Y después, acuérdense, este paciente estaba todavía en el box de reanimación, estaban esperando que lo viera probablemente el cardiólogo de turno, tomaron otro electrocardiograma, fíjense acá, son las 9 de la mañana, y ya este electrocardiograma, ¿no es cierto?, van a concordar que está alterado. No sé si el doctor Rosel o Ricardo quieren hacer comentarios respecto a este electro. Bueno, acá uno ve un electrocardiograma de nuevo adecuadamente estandarizado, con el eje eléctrico que es normal, con un ritmo que es sinusal, una conducción auriculoventricular que se ve normal y una conducción intraventricular también normal. Y llama la atención en las precordiales esta imagen de lesión subepicárdica anteroapical, asociada además a estos cambios que pueden ser vasculares de la pared inferior, también isquémicos con lo que le recalcaba este CT horizontalizado. ¿Ya? Y una bonita secuencia electrocardiográfica, pero lamentable para el paciente en el sentido de que en el electrocardiograma anterior ya aparecían T hiperagudas, lo que ya iba vislumbrando en el fondo que nos enfrentábamos a una oclusión de una arteria epicárdica. Exacto. Entonces, esta es una pregunta bien sencilla para la audiencia, es que de acuerdo a los hallazgos del electrocardiograma, ¿qué pared cardíaca está comprometida? ¿Ya? Entonces, acuérdense que... ¿Pueden poner la pregunta, por favor, Carlos? Excelente. Vamos a volver entonces. Claro, ahí comentar, Luis, que de acuerdo con los hallazgos del electrocardiograma, aparte del diagnóstico, uno puede, digamos, estimar cuál sería la arteria comprometida del infarto y qué territorio de la arteria. Exacto. Vamos a ver qué responde nuestra audiencia. Perfecto. Bien repartida la respuesta, Luis. Bien repartida, ¿no es cierto? Bueno, vamos a cerrar acá. Entonces, vamos a ver el electrocardiograma, ¿eh? Entonces, este es un supradesnivel, ¿no es cierto? Que tiene mayor amplitud sobre nivel de B1, B2, B3, B4, ¿ya? O sea, es un electrocardiograma al menos de pared anterior y bien anterior y anteroseptal, como dijo Ricardo, ¿no es cierto? Y tiene un infradesnivel en pared inferior, de 2, de 3 y ABF, ¿ya? Esto es bien concordarte con un compromiso proximal de la arteria descendente anterior, en la cual el vector de lesión, si ustedes se imaginan que el corazón así como una rueda, ¿no es cierto? El vector de lesión va hacia la pared anterior, hacia arriba, y eso genera una imagen en espejo en la pared inferior, de 2, de 3 y ABF, ¿ya?
Y lo otro es que cuando tienen infartos de pared anterior, un tip que es útil es que si tienen un superdesnivel que está muy positivo en B1, ese compromiso es probablemente anterior, o sea, previo al nacimiento de la primera arteria septal, ¿ya? Que es una de las primeras ramas que da la descendente anterior. O sea, este es un infarto de una arteria descendente anterior proximal, ¿ya? Un infarto extenso. Y es lo que conversábamos más o menos con el caso del Ricardo, si uno más o menos trata de hacerse un esquema mental, estos infartos de descendente anterior proximal tienen una alta incidencia de insuficiencia cardíaca aguda y choque cardiogénico si uno no las trata, ¿ya? Y aquí probablemente nos estamos demorando un poquitito, así que vamos a ver lo que pasa después con este caso, ¿ya? Bueno, pues, y uno la verdad es que estábamos un poco perdidos con este caballero, ¿no es cierto? Llegó con un infarto de pared anterior. Probablemente en ese minuto entonces el colega de urgencia estaba teniendo esta disyuntiva de trombolizar o llamar a hemodinamia, ¿no es cierto? Pero nos falta un examen, ¿no es cierto?, que es fundamental, que se puede hacer en el mismo box de urgencia, y que necesitamos hacer en esta paciente que está cursando con un shock, que tiene un infarto en evolución y además, ¿no es cierto?, tenía un soplo. Entonces, basado en esas cosas, ¿qué otro examen? Le soplé. Vamos a tirar la pregunta de todas maneras, Carlos. Claro, Ya, ahora ahí, mientras el público, Luis, contesta, tiene tiempo para contestar, yo creo que cada vez más se utilizan métodos, digamos, complementarios para la evaluación de los pacientes. Así que si uno los tiene disponibles, los tiene que utilizar. perfecto, ecocardiograma. Entonces, el ecocardiograma, la verdad es que era una herramienta que está al alcance de todos, ¿ah? Y ya es un examen que no solamente utiliza los cardiólogos, que están dominando de manera muy prolija los médicos de urgencia y también medicina interna, y probablemente también los médicos generales que hagan turno de urgencia deberían tener algún conocimiento básico en ecocardiogramas, ¿ya? Actualmente hay ecocardiogramas en muchos hospitales pequeños y algunos SAPUR, así que la verdad es que es una herramienta que uno debería al menos conocer y manejar un poco, ¿ya? Y por eso voy a mostrar esta imagen que me gusta mucho, porque este es un video que se grabó en el celular, ¿ah? Y de hecho es un examen que no hizo un cardiólogo, sino un urgenciólogo de la unidad. Eh, entonces ustedes pueden ver probablemente que la calidad no es muy buena, pero la verdad es que la información que uno obtiene con solo ver esta imagen, la verdad es que es valiosísima, digamos. No sé si Ricardo, doctor Rosell, quieren más o menos explicar un poquitito qué estamos viendo acá. Yo lo voy a hacer. Sí, primero comentar acerca de lo que tú dices y remarcar lo que dice el doctor Rosell acerca de la ubicuidad en el fondo del ecocardiograma en todas las unidades que atienden a pacientes críticos, eso parte desde la urgencia hasta la UCI. Y en segundo lugar, sí hacer una distinción en el sentido de que yo creo que es importante que la ecografía sea una extensión de nuestro examen físico, pero que siempre vaya enfocada a tratar de demostrar de manera más específica lo que estamos sospechando. Como tercer punto, en general, creo que la ecoscopía, tanto en la mano de los urgenciólogos como los intensivistas o de cualquier otro médico, es un medio para comunicar información. En general, uno no va a exigir que un médico urgenciólogo de otra especialidad haga una ecografía formal, con mediciones, pero sí que, como en este caso tan ejemplificador, sí pueda comunicar información. En este caso, esta imagen lo que muestra es un apical de 5 cámaras, donde se ve un ventrículo derecho que no tiene trastorno de la motilidad en la porción que se alcanza de su pared libre, la aurícula derecha se ve de tamaño conservado,
Y el ventrículo, se ve un ventrículo izquierdo que está hiperdinámico acá, y la aurícula izquierda también se ve Camallo conservado. Y está con harta ganancia, así hecho en la ecografía, y a nivel de la válvula aórtica, que se ve algo calcificado o está por la sobreganancia. Hay una imagen en el velo coronariano izquierdo hipermóvil que va hacia la cara ventricular. Y eso habitualmente puede ser sospechoso de la presencia de una vegetación, ¿ya? Eso es como lo que uno podría describir cualitativamente de esta ecoscopía. Luis, ¿Sí? sí, no, solamente agregar a lo que Ricardo ha dicho, que obviamente el uso de los métodos complementarios, exámenes complementarios, tiene que ser en la medida que uno lo tenga disponible y que no retrase la toma de las decisiones, sobre todo en el caso de los síndromes coronarios agudos con supranivel del segmento ST, que no por estar haciendo otros exámenes, digamos, involucre pérdida de tiempo para el tratamiento definitivo de los pacientes, así que ahí hay que aplicar el criterio. Yo estoy de acuerdo que cada vez más se usa la ecoscopía, la ecocardioscopía o la ultrasonografía pulmonar como un complemento a la evaluación clínica de los pacientes. Excelente. Ya, bueno, entonces ahora es que hagamos, ¿no es cierto?, nuestra pega como internista. Entonces, la verdad es que voy a hacer esta pregunta que trata más o menos de hacer la unidad diagnóstica de este paciente, ¿no es cierto? Tenía sensación febril los días previos, tiene parámetro inflamatorio elevado, ¿no es cierto? Pero llegó por dolor torácico, no llegó por síndrome febril. Entonces, ¿qué cosa y qué patología puede juntar todo esto? No sé si puede mostrar, Carlos, la pregunta, por favor. Perfecto, ¿no es cierto? Yo creo que la gran mayoría llegó al diagnóstico correcto. Entonces, la endocarditis infecciosa, la verdad es que es una enfermedad que se puede manifestar de múltiples maneras. Puede ser una endocarditis subaguda, siendo una gran imitadora, imitando casi un lupus, o puede manifestarse, ¿no es cierto?, como una infección aguda, ¿no es cierto?, y con complicaciones que son terribles, ¿ya? Así que tomamos otro electrocardiograma. Esto es cuando el paciente, ¿no es cierto?, se hizo el diagnóstico de endocarditis y subió a la UCI. Y aquí probablemente nos estamos demorando un poquitito más. Esto se tomó cuando recién subió a la UCI, más o menos a las 10 de la mañana, ¿ya? Y la verdad es que cuando uno ve esto, es terrible. Es terrible, y no sé si aquí el doctor Rosell o Ricardo quieren un poquitito conversar de por qué el electrocardiograma se ve tan horroroso, digamos. Claro, tiene ahí un amplio supranivel del segmento ST, en B2, en B3, en B4, prácticamente no se ve R en B4, además compromete la pared lateral, tiene imagen especular en D2, en D3, ABF, y además tiene un trastorno de la conducción, que es un bloqueo completo de rama derecha, que en el contexto de este paciente es un signo también de gravedad. Como tanto bloqueo de rama derecha como rama izquierda son signos de la extensión del compromiso miocárdico. Exacto, la verdad es que cuando uno ve esto es terrible, ¿eh? Porque, como les decía yo, después vamos a ver la coronaria, ¿no es cierto? Esta oclusión probablemente va antes de la primera septal. Y hay que acordarse que todo el sistema de conducción infraiciano está metido en el septum interventricular, así que cuando tenemos infartos de arteria descendente anterior, no solo se compromete el miocardio, sino todo el sistema eléctrico que está ahí, que la verdad es que a veces se pueden comprometer los fascículos anterior y posterior de la rama izquierda, pero también se puede comprometer la rama derecha, ¿ya? Así que en el fondo esto es un signo de que esto es un infarto extenso,
¿ya? Es una cosa de gravedad inminente. Así que el paciente se fue a coronariografía, ¿ya? Y aquí pueden ver la arteria coronaria. Esta es una oblicua anterior derecha. Aquí está viendo uno en corazón de lado, ¿ya? Así que voy a poner mi láser. A este lado, al lado izquierdo de la pantalla, se ve la aurícula, ¿ya? Y al lado derecho, acá está el ventrículo, ¿ya? Siendo este el ventrículo izquierdo y la punta del ventrículo izquierdo acá, ¿ya? Y ustedes tienen acá la arteria coronaria circunfleja y tiene también una arteria descendente anterior que va pasando por acá y uno debería ver un gran ramo, después vamos a ver cómo queda después, que llega hasta acá a la punta, ¿ya? O sea, tenemos toda esta masa miocárdica, que se ve que estoy apuntando acá el puntero, que no está recibiendo absolutamente ni una gota de irrigación, ¿ya? Y hay algunos hallazgos de la coronaria que la hacen bien específica de probablemente una embolía, porque si ustedes se fijan, estas son coronarias que se ven bien lisitas, se ven bien sanas, ¿ya? Pero acá se ve una oclusión absolutamente abrupta de la arteria descendente anterior, ¿ya? Tiene otro hallazgo acá, ¿no es cierto? Que acá se ve un poquitito de calcio en el sistema valvular, probablemente es lo que refleja un poquitito el eco, ¿ya? Entonces se hizo aspiración y fíjense la diferencia cómo se abre el vaso, ¿ya? De nuevo acá, la arteria circunfleja se ve acá, pero se llena poco porque acá se está haciendo inyección selectiva de la arteria descendente anterior, pero fíjense toda esta circulación que se abre, digamos, ¿ya? Y acá lo que se hizo una aspiración y ustedes pueden ver acá que se ve extenso material trombótico y también se ve esta imagen pequeña fibrinoide que es compatible con una vegetación, ¿no? O sea, este paciente tuvo una endocarditis infecciosa, ¿no es cierto? Y una endocarditis infecciosa aguda que embolizó y tuvo la mala suerte de que embolizó directamente desde los velos de la válvula aórtica hasta la arteria descendente anterior, ¿ya? Un caso terrible. Entonces, la verdad es que quedó con flujo esa arteria, ¿no es cierto? Y el paciente vuelve a la UCI. Entonces, acá la pregunta que, esta después pensé que debería haberla hecho antes, ¿no es cierto? Pero antes de hacerle coronario, ¿no es cierto? ¿Qué tratamiento antibiótico creen ustedes que deberíamos comenzar en este paciente? Ya una endocarditis que llega de la comunidad. Puedes poner la pregunta, perfecto. Así que tenemos distintas opciones, ¿no es cierto? Cloxacilina, ampicilina, gentamicina, vancomicina, genta, cefazolina, vancomicina y ceftriaxona, gentamicina. Igual, a mí me gustaría hacer notar que en la secuencia de este electrocardiograma y en el contexto del cuadro clínico inicial, la solicitud de la angioplastía primaria debería haber sido con el primer electrocardiograma, incluso cuando ya tenía onda hiperaguda, porque si no, nosotros vimos cómo fue el devenir de este enfermo, que se fue comprometiendo progresivamente su masa miocárdica hasta aparecer una onda de negro y ya obviamente desarrollar disfunción sistólica. Todo ese tiempo creo que al igual que en mi caso, fue tiempo perdido. En este caso de fenómeno embólico por una endocarditis, que es más extraño, deberíamos tratar de tener la capacidad de pesquisar que estamos frente a un infarto de la ADA con el primer electrocardiograma y con ese contactarnos con el hemodinamista para buscar la reperfusión. Perfecto, sí. Absolutamente atingente. Entonces, bueno, aquí tenemos la opción, entonces acordarse que en endocarditis, ¿no es cierto?, que vienen de la comunidad, uno tiene que cubrir dos agentes, ¿no es cierto?, que son los estreptococos y el estafilococo, ¿ya? Así que la respuesta correcta es lo que recomienda la guía, ¿no es cierto?, cloxacilina, ¿no es cierto?, para cubrir estafilococo meticilino sensible, y ampicilina con un aminoglicósido como potenciador para el grupo de estreptococo, ¿ya? Esto va a cambiar, por supuesto, del setting que uno esté trabajando. Si ustedes sospechan, ¿no es cierto?, que puede ser un estafilococo resistente a la meticilina, en caso, por ejemplo, pacientes que estén en diálisis o que tengan dispositivo intracardíaco, el esquema cambia, pero lo que uno debería pensar
de endocarditis de la comunidad es grupo estreptococo y estafilococo, ¿ya? Y bueno, aparte, ¿no es cierto?, de abrirle la arteria a este paciente, la pregunta es si tiene que ir a cirugía cardíaca o no por este compromiso valvular. No sé si pueden pasar la última. No sé, Muy doctor Rosa, si quiere hacer un comentario. no, muy interesante el caso. Bueno, estos son los síndromes coronarios agudos, los infartos que no son de origen por accidente de placa. En este caso sería una complicación embólica de la endocarditis infecciosa. También hay que tener presente, si bien es cierto, lo más frecuente son accidentes de placas ateroscleróticas coronarias, también hay eventos embólicos en donde las coronarias pueden no estar enfermas. Es un paciente bien grave y que tiene alto riesgo de mortalidad por la evolución que ha tenido, digamos. Y concuerdo también con lo que indica Ricardo, que obviamente hay que tomar las decisiones con el primero o los dos primeros electrocardiogramas. Exacto. Y acá, ¿no es cierto?, la pregunta correcta, la verdad es que no hay una pregunta correcta, la verdad es que yo creo que es bien discutible si meter a este paciente a cirugía de urgencia o no. Uno podría esperar quizás que el shock mejore un poquitito con la arteria abierta, pero en este caso no anduvo bien y la verdad es que se planificó una cirugía, ¿ya? Entonces la verdad es que evoluciona en una unidad coronaria muy grave, mal perfundido, ¿no es cierto? Drogas vasoactivas, primero en dosis baja moderada, después que se fueron subiendo, ¿no es cierto? Y se realizó también un angiotac pensando en búsqueda de embolías, ¿no es cierto? Y para evaluar, ¿no es cierto?, estas lesiones nodulares pulmonares que tenía. Y la verdad es que el angiotac demostró dos cosas. Primero, una cosa interesante, que además tenía infartos renales y esplénicos, ¿ya? Aquí se ve un poquitito el vaso con una imagen que no se ve muy clara, pero aquí van a tener que creer que había un infarto esplénico, acá no se ve el riñón, pero lo que sí tenía es una intusubcepción de colon izquierdo, lo cual en adultos la verdad es que es bien, bien raro, ¿eh? Y probablemente calza un poco con esta anemia microcítica que tenía el paciente, acuérdense. O sea, probablemente este paciente tenía una lesión de colon, ¿no es cierto?, que hizo que tuviera un factor anatómico para hacer una intusubcepción. Y vamos a ver después, ¿no es cierto?, en el hemocultivo por qué esto es importante. Y acá tenemos la evolución, la verdad es que fue muy terrible, ¿no es cierto? Lamentablemente este paciente no se alcanzó a operar. Como dice bien Ricardo, probablemente una de las enseñanzas de este caso es tratar de activar hemodinamia precoz y tratar de detectar signos del isquemia electrocardiográficas que no solamente a veces son súper a niveles claros, sino estas TIPICúas claramente eran isquémicas, ¿ya? Así que lamentablemente este paciente no logró ir a cirugía. Ustedes pueden ver que en realidad, acá tenemos cuando fue la coronaria, ¿no es cierto? Y cuando volvió llegó con presiones consistólicas bordeando los 100, ¿no es cierto? Pero la verdad es que uno solamente con ver esta hoja de enfermería ve que el paciente estaba gravísimo, ¿ya? Así que lamentablemente este paciente falleció y después llegaron hemocultivos para estreptococo gallulítico, ¿ya? El ex Mobi, que le decían que probablemente aprendimos algunos de nosotros como alumnos, y que se asocian a lesiones de colon hasta un 30%. Entonces, la verdad es que esta unidad diagnóstica, la verdad es que probablemente lo que le pasó a este paciente es que probablemente tiene una lesión de colon que predominó bacteremias por este estreptococo gallulíticos, ¿no es cierto? Eso explica también la anemia microcítica, que probablemente que es crónica, y explica por qué hizo una endocarditis y después hizo todas las complicaciones que son terribles. Solamente dos comentarios de este caso. Lo primero, ¿no es cierto?, es abrir un poquitito el diagnóstico diferencial cuando uno ve pacientes con infarto agudo del miocardio. Probablemente entre todas las series, entre el 95% de los pacientes tienen enfermedad aterosclerótica, pero hay un 5% de infartos que
son a veces con coronarias normales o a veces con lesiones coronarias que no son aterosclerosis. Ya la embolía coronaria puede llegar hasta el 3%, ya disección coronaria espontánea, sobre todo en mujeres jóvenes, y la vasculitis es una cosa muy rara, solamente hay reportes de casos con Takayasu y el Kawasaki. La verdad es que uno ve las consecuencias de la vasculitis que tuvieron los pacientes cuando niños, muy raro verla, casi nunca verla en adultos, ¿ya? Y el otro comentario que muy bien hizo Ricardo y el doctor Rosell, la verdad es que este paciente, del punto de vista docente, verlo electrocardiograma, la verdad es que es bastante fascinante porque uno ve la progresión de un infarto en las pocas horas, ya 7 de la mañana, 9 de la mañana y 10 de la mañana, ¿ya? Y esto probablemente progresó así de rápido porque un paciente que tuvo una oclusión aguda sin tener absolutamente ninguna colateral. A veces los pacientes cuando desarrollan accidentes de placa y tienen isquemia tienen algunas colaterales que pueden un poquitito salvar ese miocardio, pero este paciente tuvo una oclusión aguda, ¿ya? Por lo tanto, desarrolló mucha isquemia y mucha necrosis muy precoz. Y la verdad es que, como bien dijo Ricardo, uno probablemente debió haber activado hemodinamia con este electrocardiograma acá, y ya cuando se vio este electrocardiograma llevarlo corriendo, ¿no es cierto? Pero a veces nos pasa, ¿no es cierto?, como en este caso, que hay retraso en el diagnóstico y a veces hay retrasos que son logísticos, retrasos de recursos, o hay confundentes como en este caso la endocarditis, que lamentablemente hacen retrasar, ¿ya? Pero este electrocardiograma quiero que se lo fijen por favor todos los que hacen urgencia, los que hacen eh, medicina hospitalaria, las TEP-IQAS, ¿no es cierto?, en relación a un infarto, o sea, en relación a un dolor agudo, es signo de isquemia y es signo de una oclusión aguda de, en este caso, la arteria ascendente anterior, ¿ya? Había presentado o sea, había preparado unas diapositivas de revisión, pero yo creo que por temas de tiempo probablemente las saltamos, ¿no es cierto? Sí, sí, demos espacio para que la audiencia tenga oportunidad de hacer comentarios y preguntas. Hay algunos que ya están. Agradecer entonces la presentación de Luis y también la de Ricardo, así que estamos disponibles ahora para preguntas. Se integra también la doctora Fiavane, que puede participar también en la discusión. Aquí yo fui Sí. a anotar. Acá hay Dele un montón nomás, de doctor. preguntas en el chat, Sí, Víctor, pueden ir sí, contestando. Agradecemos los estupendos casos, muy bonitos, muy terribles en realidad, pero muy como también ejemplificadores de la importancia de examinar a los enfermos, que se nos olvida, y de mirar algo básico como un electro. Yo creo que eso es como muy claro en estos dos casos, muy bonitos, los felicito. sí, Víctor, ¿puedes ir leyendo las que están acá mismo en el chat de preguntas sí. y respuestas? Sí, hay una que es específica que la hace el doctor Manuel Quirós Ujú. Flores, que pregunta, en el caso, esta pregunta se la hago a Ricardo, que dice el uso del balón antes de hacer la angioplastía en el caso que él presentó. Es una pregunta bien específica, pero bueno, hay que contestarla. Sí, la estoy viendo. Sí, en general cuando uno va a enfrentar un síndrome coronario agudo que uno presupone complejo, pudiese, y sobre todo cuando uno va a pensar en que va a ser una angioplastía complicada, es de utilidad tener el balón de contrapulsación. Puede cambiar el pronóstico en los pacientes. Acá el doctor Quiroz también pregunta si es útil versus el balón usado en Impela. Yo, la verdad que en Chile no sé si hay mucha experiencia respecto de usar otro tipo de asistencia mecánica como esta tipo Impela. No sé si hemos tenido alguna experiencia alguna vez en eso. Pero sí, efectivamente hay alguna literatura que apunta a que es mucho mejor en términos estadísticos. No sé si eso responde a la pregunta del doctor, pero en general, si uno tiene disponible esta asistencia mecánica y va a suponer que su paciente está en shock y que va a hacer una angioplastía compleja, la asistencia mecánica de corta duración como el balón va a ser de mucha utilidad. Sí, hay alguna experiencia con Impela, son casos más bien aislados. Si bien es cierto, en los parámetros hemodinámicos sería mejor, en términos de mortalidad, 30 días es más o menos parecido y este dispositivo llamado Impela es bastante más costoso que usar un balón. Luis, otra pregunta en relación al segundo caso,
consultan respecto a la indicación de las derivaciones derechas. Podemos aprovechar entonces, ¿cuándo solicita las derivaciones derechas? Perfecto. Sí, la verdad es que las derivadas derechas uno debería tomarlas idealmente en todo paciente con un infarto de pared inferior, ¿ya? O sea, que tenga compromiso de 2, de 3 y ABF, ¿ya? Y las derivadas derechas, ¿no es cierto?, miran un poquitito mejor la pared del ventrículo derecho y la arteria coronaria derecha. Y tener mucha ojo cuando uno ve estos pacientes, cuando el supradesnivel es mayor en D3 que en D2, ¿no es cierto? El vector mira más hacia la derecha y es más probable que sea una arteria coronaria derecha, ¿ya? Ustedes también tienen que mirar D1 y ABL, que miran la cara lateral izquierda alta, ¿no es cierto? Si hay un infradesnivel en D1 y en ABL, ¿no es cierto? Eso quiere decir una imagen en espejo de la cara derecha del corazón, y eso aumenta las probabilidades que sea una arteria coronaria derecha también, ¿ya? Entonces ahí lo uno que hace, ¿no es cierto?, colocar las precordiales en la misma posición, mirando hacia el lado derecho, y si tiene un supradesnivel que es significativo, eso quiere decir una oclusión proximal de la arteria coronaria derecha y tienen que sospechar un infarto de ventrículo derecho, ya que también el paciente puede evolucionar en shock rápidamente progresivo en estos casos. Sí, ahí la pregunta tenía una segunda parte, Luis, que decía, y en la práctica, ¿cuál es la implicancia práctica de diagnosticar un infarto del ventrículo derecho? Excelente. Cuando tienen un infarto de ventrículo derecho, el ventrículo derecho, acuérdense que recibe todo el retorno venoso, es muy dependiente de la precarga. Por lo tanto, todo lo que disminuya, aunque sea en pequeña magnitud la precarga, puede empeorar el shock o desarrollar un shock rápidamente. Entonces, en estos casos está absolutamente contraindicado el inicio de nitroglicerina, ¿ya? Y lo segundo es que si ustedes tienen un infarto de ventrículo derecho y el paciente desarrolla shock, lo que tienen que hacer es inmediatamente optimizar la precarga, y una cosa que es poco intuitiva en cardiología, que en realidad los cardiólogos siempre decimos no pasar volumen y evitar el suero fisiológico. En estos casos, ¿no es cierto?, hay que optimizar la precarga, ¿no es cierto?, y dar suero fisiológico para que el paciente no entre en un shock tan profundo. Muchas gracias, Luis. Otra pregunta, yo creo que es importante, a pesar de que estamos invadidos por tanta tecnología, la misma ultrasonografía cardíaca o pulmonar, yo creo que siempre hay que partir por un buen examen físico. Ricardo, el diagnóstico diferencial del soplo, por ejemplo, ahí en su alternativa se planteó la CIB, se planteó la insuficiencia mitral. ¿Cómo nos orienta el examen clínico, la ocultación hacia uno u otro diagnóstico? Bueno, primero uno cuando enfrenta este tipo de casos y está pensando en una complicación mecánica, el tiempo de evolución es un primer elemento clave. En este caso era más de 24 horas. Normalmente estos pacientes tienen consulta tardía. Segundo, del examen físico en particular, en general la insuficiencia mitral va a tener un soplo que está en el fondo del foco metrano en el precordio y que se irradia normalmente a la axila, mientras que el soplo de la comunicación interventricular es un soplo parasternal izquierdo, ¿ya?, o lo sistólico. Esas son las claves diagnósticas principales en estos dos diagnósticos diferenciales. ¿Ya? Normalmente la CID va a estar, en el caso que se complica por un infarto, va a estar asociada a un infarto de la ADA, son CID normalmente apicales, y en el caso de lo que ocurrió en nuestro paciente, este infarto de la circunfleja que afectó al músculo posteromedial, ocurre porque este tiene una particularidad que es la irrigación que depende de la descendente posterior, que en este caso dependía de la circunfleja. A diferencia del anterolateral, que normalmente tiene irrigación doble desde el primer diagonal y la primera rama o el primer oblicuo marginal de la circunfleja. Eso básicamente son como los elementos discriminatorios más importantes del examen clínico para hacer el diferencial de estos dos diagnósticos. Gracias, Ricardo, por su respuesta. Luis, hay una pregunta en relación al segundo caso. Preguntan de la audiencia si este paciente se pudo haber trombolizado inicialmente y si esto hubiera mejorado el desenlace que lamentablemente tuvo este paciente.
Sí, gracias por la pregunta. Es muy interesante, ¿eh? La verdad es que la enseñanza de este caso es que hay otras causas que no son síndrome coronario por accidente de placa, ¿no es cierto? Existe la embolía, existe la difusión coronaria, y la verdad es que con ese tipo de patologías hay muy poca evidencia con la trombolisis, ¿ya? Habiendo dicho eso, si ustedes ven un paciente con supraesnial del ST y no tienen acceso a una coronariografía de urgencia, lo que tienen que hacer es trombolizar, ¿ya? Porque en general estos casos son de excepción y lo más probable es que si ustedes ven un paciente con un infarto con supraesnial del ST sea por accidente de placa, ¿ya? Si mejora la trombolisis, el pronóstico en una embolía por endocarditis, la verdad es que va a depender. En este caso, no creo que hubiera mejorado mucho el pronóstico porque si ustedes vieron la imagen, la verdad es que era una vegetación que no era pequeña, ¿ya? Entonces era un efecto anatómico que estaba haciendo un tapón probablemente, ¿ya? Distinto es en el caso, por ejemplo, que hubiera sido una microembolía que hubiera desencadenado o accidente de placa o trombosis subsecuente de todo el vaso, probablemente hubiera servido un poco, pero en este caso ustedes vieron la imagen de la coronariografía, la verdad es que era un tope bien seco, digamos, o sea, la arteria probablemente tenía un tapón ahí atrapado, así que la verdad es que si hubiera sido beneficioso, yo creo que no, pero la verdad es que es difícil saberlo, no sé si Ricardo o el doctor Rosell tienen alguna opinión distinta. Comentar en relación al caso de Luis que yo creo que la resolución, quirúrgica para este paciente era la opción. Es fácil decirlo ahora, ya ha pasado el caso, pero aquí en el caso de la disfunción sistólica aguda que presentó este paciente hay dos elementos importantes. Por un lado está la oclusión aguda de la DEA, que generó un gran territorio de miocardio aturdido, pero por otro lado también está la insuficiencia valvular aórtica aguda. ¿Ya? ¿Cuál de los dos factores era el determinante en la falla ventricular? Quizás si lo hubiésemos operado y hubiésemos hecho el reemplazo valvular, le hubiésemos dado algún tipo de soporte mecánico, quizás la historia hubiese sido distinta. Pero como insisto, es fácil decirlo ahora, en el momento de la evolución es más complejo tomar esas decisiones. Y respecto de la trombolisis, creo que no hay evidencia suficiente como para plantear que en ninguno de estos dos casos hubiese sido útil trombolizar. En el caso de nosotros ya es un infarto en que la ruptura del músculo papilar ya está establecida, la necrosis ya está establecida, la complicación mecánica ya está establecida. Lamentablemente, nosotros llegamos de forma tardía al diagnóstico y por eso es importante que presentarle estos casos porque a veces hay elementos diagnósticos a recordar que nos orientan a cosas que son un poco particulares, ¿ya? Y esa en el fondo es la importancia de la medicina interna, ¿ya? Y de también a veces asesorarse y ayudarse por diagnóstico o elementos específicos que pueden ver a lo mejor en este caso a nosotros los cardiólogos. Sí, el otro comentario muy, muy cortito es que la verdad es que en general en la vida uno aprende mucho más cuando revisa estos casos en que las cosas no salieron perfecto y uno ve las cosas que puede mejorar, más que revisar casos en los cuales todo sale perfecto, porque en realidad no hay muchas cosas que cuestionarse o que cosas cambiar, digamos. Así que sobre todo a los médicos, ¿no es cierto? Pues todos estamos en constante formación, siempre que las cosas no salen bien, preguntarse qué hubiese sido mejor, qué hubiera sido diferente, ¿no es cierto? La verdad es que eso ayuda bastante para casos posteriores. Sí. La doctora Fiavane. Súper importante eso. A propósito de lo que tú dices, Luis, las auditorías médicas, que son re importantes, tienen que ver con eso. Los doctores se molestan, se enojan, pero yo creo que son súper formativas. Ver qué pasa, nosotros auditamos, ¿cómo se llama? Muy seriamente a todos nuestros fallecidos para buscar en qué pudimos hacerlo mejor. Y yo creo que eso siempre es bueno. Lo otro interesante es lo que comentan, bueno, obviamente de la importancia de examinar a los enfermos y en el enfermo que partió mostrando Ricardo, que un enfermo que tiene un infarto que no parece mucho y el enfermo se ve pésimo. Entonces, eso pasa muchas veces cuando un enfermo que tiene una neumonía, pero un enfermo se ve choqueado, no entiende nada. Cuando uno no entiende, no hay nada peor que tratar de meter en un zapato el diagnóstico del enfermo si no cabe. Pero Luis, hicieron varias preguntas respecto, yo vi que hiciste una completa revisión de endocarditis que no alcanzamos a mostrar,
de tratamiento de la endocarditis. ¿Qué nos puedes contar? Tratamiento médico, porque han hablado, obviamente este señor era para cirugía, pero conversaron un poco, preguntaron un poco ahí en el chat respecto a cómo lo tratarían. Cuéntanos un poco de eso. Claro. Sí, bueno, ahí tiene tienen que diferenciar un poquitito la endocarditis que son comunitarias, en las cuales lejos los más comunes, ¿no es cierto?, son el grupo Streptococcus y el Staphylococcus aureus meticilino sensible. Entonces ahí el esquema que uno tiene que entrar es cubriendo estos dos agentes, que generalmente es cloxacilina, cubriendo estafilococo, y ampicilina más un aminoglicosio como un potenciador para tratar el estreptococo, ¿ya? Esto va a cambiar mucho si tenemos una incidencia o sospechamos de que hay un estafilococo meticilino resistente, ¿ya? Eso es mucho más común en pacientes que tienen, por ejemplo, dispositivos intracardíacos, tienen, por ejemplo, válvulas protésicas y tienen, por ejemplo, invasiones de catéteres centrales o en hemodiálisis. ¿Ya? Entonces, la epidemiología, por ejemplo, de pacientes de países como, por ejemplo, Estados Unidos, que tienen mucho más diálisis, mucho más dispositivos, ellos predomina mucho más el estafilococo meticilino resistente, por lo tanto, la vancomicina ahí tiene un rol fundamental. Para nosotros probablemente nos parecemos mucho más a epidemiologías de países en desarrollo, son generalmente cardiopatías congénitas, valvulopatía todavía reumática que vemos bastante, ¿no es cierto? Y esos son estos dos gérmenes de la comunidad. Diferenciar también, por ejemplo, pacientes que tienen válvulas protésicas, de diferenciar esta endocarditis que es precoz, no es tan precoz, precoz se refiere menor a un año. Si ustedes tienen un paciente con una válvula que fue implantada hace menos de un año, sospechar que ese paciente pudo haber estado colonizado por este estafilococo meticilino resistente y comenzar vancomicina, ¿ya? Si ustedes tienen un paciente con válvula protésica, pero que se puso hace más de un año, 5 o 10 años, lo más probable es que esa endocarditis sea de la comunidad, ¿ya? Yo soy electrofisiólogo, así que veo hartos pacientes, por ejemplo, con marcapaso, con desfibrilador. En estos pacientes nosotros también sospechamos meticilino resistente, y empezamos vancomicina cuando el dispositivo fue implantado hace menos de un año. Cuando el dispositivo es antiguo, o sea, tiene más de un año, afortunadamente nosotros, nuestra epidemiología local en Temuco es estafilococo meticilino sensible y damos cefazolina, ¿ya? Pero como dije, va a depender mucho dependiendo en qué hospital trabajen. Si su hospital, por ejemplo, tiene una alta incidencia de meticilino resistente y reciben pacientes que han estado invadidos, que han tenido marcapaso, probablemente el esquema antibiótico cambie. Muchas Y lo otro gracias. también, lo otro también es interesante con esto del Streptococcus bovi, ¿no es cierto? O gallolítico bovi, que se asocia mucho a patología de colon, ¿ya? En la literatura, hasta un 30% de pacientes que tienen endocarditis por gallolíticos o bovis tienen efectivamente lesiones de colon, y que es muy interesante en este paciente porque este paciente sí tenía una intusupresión, probablemente tenía un tumor de colon, y eso explica la anemia microcítica que traía de antes, ¿ya? Así que la verdad es que es una unidad diagnóstica bien interesante, ¿ya? La verdad es que nuestra experiencia local acá en Temuco, nosotros siempre le pedimos a los gastroenterólogos que hagan colonoscopía. La verdad es que nuestra experiencia, no sé, Ricardo, doctor, la verdad es que es mucho menor, debe ser alrededor de un 10-15%. La verdad es que no es tan común lo reportado en la literatura, pero uno igual tiene que hacer la asociación y pedir siempre como búsqueda primaria de la bacteremia. Gracias, Luis. Yo creo que estamos, Andrea, llegando ¿Quieres ya cerrar tú, al... Víctor? Eso te iba a decir. ¿Qué quieres? Sí, sí. No, agradecer nuevamente a Andrea la oportunidad que nos dieron de poder compartir con ustedes en este webinar. Espero que hayamos cumplido con las expectativas. La verdad es que estos son casos bien extremos, digamos, son pacientes bien graves, pero fíjense que la mayoría de las decisiones se toman sobre la base del buen juicio clínico, de una evaluación clínica completa, y hay que sacarle el máximo de provecho a los elementos complementarios sencillos, ¿no es cierto? El electrocardiograma, una radiografía de tórax. No profundizamos en otros elementos que actualmente se utilizan en la evaluación de pacientes con dolor torácico, tales como el angiotac o biomarcadores, porque probablemente no están disponibles en forma muy extensa.
Así es que yo he quedado muy conforme, agradezco el trabajo de Ricardo, el trabajo de Luis, lo han hecho muy bien, han preparado muy bien estos casos clínicos y por lo menos lo que yo he logrado visualizar en los comentarios del chat es que hay muchas felicitaciones, llegamos hasta 220 asistentes, así que por nuestra parte quedamos bastante conformes y a disposición, Andrea, para en una nueva oportunidad colaborar cuando nos lo soliciten. Así que muchas gracias y me despido de toda la audiencia y agradecido digamos, por la participación, los comentarios y las felicitaciones. Así es que gracias Andrea, Ricardo, Luis y bueno, y detrás de las cámaras a Carlos Jorquera, periodista de la sociedad que nos apoyó bastante en todo este proceso. Así que muchas gracias y nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao, Adiós. muchas gracias. Chao, chao. Chao.